buenos días. Hola, buenos días. Qué rico estar en contacto con toda esa gente que día tras día están pendientes a Nueva Vida, están en sintonía con nosotros y siguen el segmento Escucha Bien, Decide Bien. Qué bueno saber, ¿verdad? Que hay gente que siempre está conectadita, Liz, esperando esas buenas herramientas que compartes. El tema hoy es técnicas para lograr la sanidad del alma, que mucha falta nos hace, ¿verdad? Nos hace mucha falta, porque fíjate que gran cantidad de personas han despertado a la conciencia, saben que deben sanar emocionalmente, que hay unas heridas profundas en su ser que no les están permitiendo vivir una vida victoriosa, una vida feliz, una vida de bienestar, pero no saben cómo trabajar esas áreas. No todo el mundo tiene acceso a un proceso terapéutico, aunque por supuesto nosotros siempre vamos a recomendar que en la medida en que te sea posible busques la ayuda. Pero o no todo el mundo tiene el acceso para ir a un proceso de terapias. Hay personas que aún se sienten resistentes a buscar este tipo de ayuda por los mitos que se cargan. Alguna gente todavía piensa que ir a buscar ayuda terapéutica es porque están locos, porque no están bien de sus mentes. Les preocupa mucho la opinión que las figuras que tienen más cerca de ellos pueden tener de que vayan a buscar ayuda. En ocasiones también pueden haber unos paradigmas a nivel religioso de lo que implicaría buscar ayuda terapéutica. Así que mucha gente, sabiendo que necesitan restaurarse, que necesitan sanarse, que necesitan liberarse de heridas emocionales profundas, tienen la curiosidad, les gustaría conocer cuáles serían esos mecanismos, esas estrategias y esas técnicas que pudieran utilizar para la sanidad interior. Y quiero compartir también el tema de hoy con ministros lindos que nos escuchan, que hacen las orientaciones espirituales, tanto a nivel grupal como individual, para que conozcan algunos ejercicios. Excelente. Y creo que también algunos colegas, que sé que son muchos los que se sintonizan con nosotros, ¿verdad? Que son muchos los psicólogos, trabajadores sociales y consejeros que están con nosotros para que hagamos este foro de técnicas terapéuticas de intervención. Habíamos mencionado el lunes pasado que uno de los temas por los que la gente más va a buscar ayuda es porque tienen un vacío profundo, un sentimiento de insatisfacción, que han logrado muchas cosas en el presente, pero sin embargo ellos reconocen que no disfrutan de las bendiciones que tienen hoy y que la raíz de ese vacío se encuentra en la historia. No siempre cuando llegan a la ayuda han podido hacer la conexión, clínicamente esto se le llama el reencuadre, de que el vacío tiene que ver con algo de la historia, pero sí saben que tienen sentimientos profundos de vacío, porque lo están experimentando en su propio ser, en su propia carne, en su propia alma. Y que mucho se concluye que la razón por la que la persona se siente así es precisamente porque hay eventos de la niñez que no están resueltos. Y el lunes pasado habíamos trabajado con algunas técnicas para sanar la niñez, y una de ellas fue el que tú le escribas una carta a ese niño y esa niña, porque el asunto es de que cuando el niño o la niña no está sano, ese niño y esa niña sigue trayendo las deudas de amor, sigue teniendo las insatisfacciones, va a buscar de forma desmedida de compensar lo que no recibió en la niñez. En esta misma semana yo tuve una experiencia con un paciente que está trabajando lo que es entrar en relaciones codependientes. Hicimos un ejercicio de sanidad de la niñez en la oficina e identificamos que el niño se sentía solo, rechazado y abandonado. Sí, él lloró muchísimo en la sesión porque se pudo dar cuenta que lo que él está tratando de hacer en las relaciones de pareja es precisamente tratar de satisfacer la necesidad que el niño interno tiene. El niño está ahí todavía, buscando cómo llenar y satisfacer.
lo que no tienes resuelto. Entonces, de las técnicas Gestalt de psicología, escribir una carta. Recuerdan que en otras sesiones acá en Nueva Vida habíamos hablado del escribir cartas a otras personas. Así es. Como método de cierre. Ajá. Sean personas que estén vivas o personas que estén muertas, no por asuntos, sabemos que espiritualmente cuando la persona está muerta no nos está escuchando, sino por un asunto puramente psicológico para hacer el cierre emocional. Pues también la técnica de la carta es efectiva para nosotros mismos. Me la puedo escribir a mí misma y a mí mismo de adulto si lo que tengo que sanar es algún sentimiento de culpa. El autoperdón, que es el perdón más difícil. Ese es el perdón más difícil de completar. ¿Verdad que sí? Se nos hace bien fácil quizás perdonar ofensas o perdonar a otras personas, pero en el caso nuestro nos boicoteamos, como uno dice. Nos boicoteamos. ¿Y por qué es tan difícil, Liz? Porque siempre me tengo conmigo. Siempre es verdad. O sea, quien me dañó, yo hasta puedo decidir no volverle a ver. Yo hasta lo podría decidir, quien me dañó y lo perdoné, porque como hemos dicho también otras veces en el segmento, a veces perdonar no es seguirme relacionando, ¿verdad? Eso es a discreción de cada cual. Claro. Hay quienes perdonan y pueden sanar la relación y permanecer cerca, pero hay personas que deciden no volverle a ver. Pero de mí misma nunca me puedo librar. Wow. Y a donde quiera que yo voy conmigo. Ajá. Y si está la acusación de la falta en mi interior, silenciar esas voces para perdonarme a mí mismo es bien difícil. Pero entonces con mayor sentido hace falta que nos perdonemos, ¿no? Sí. ¿Por qué no hacerlo? Es bien difícil para la persona que no se ha perdonado a ella misma y carga con el peor de los corajes que uno podría tener, que es el coraje conmigo. ¿O será más bien para castigarse a sí mismo? Sí. Y a veces hay comportamientos bien sutiles, bien indirectos, de cuando las personas se están castigando. Como por ejemplo, hay gente que teniendo todas las características y a veces hasta candidatos para entrar en una nueva relación de pareja, porque se sienten culpables de un divorcio, anularon esa parte para sus vidas, porque lo que está a nivel inconsciente y a veces consciente también, es que no merecen estar en una relación de pareja y se castigan no estando en una relación. ¿Y ese castigo suele tener término o a veces está en la vida entera así? A veces, Fernán, el término es hasta que se perdonan. Wow. Que no se sabe, o sea, ¿verdad? Porque no... Muchas veces cuando llegan a la terapia y se entran en esos análisis profundos, es que la persona se da cuenta que lo que le está ocurriendo es que se está castigando. Hay quienes, por ejemplo, tienen condiciones físicas hasta catastróficas, peligrosas, comprometedoras, y no se las cuidan. Yo he tenido gente que le han dado derrames cerebrales porque le sube la presión y no se toman voluntariamente los medicamentos. Y cuando profundizamos en eso es que se están castigando. Gente que abusa del alcohol y de las drogas. Muchos de ellos, además de que tienen el niño interno herido, porque tienen deudas de amor, muchos de ellos es que se castigan y se laceran a través del abuso de las sustancias. La carta hacia mí me libera, donde me pueda decir a mí mismo, yo te perdono. Y empiezo a hacer un inventario de todas las cosas por las que me estoy perdonando. Acláreme un detalle, doctora. El niño, o sea, el niño interior existe, o una cosa filosófica. Sí. Más filosófica que otra cosa. El niño interior existe. De hecho, el apóstol Pablo habla del niño interno. Cuando dice en esa maravillosa porción de la palabra que es hasta reconocida secularmente, 1 Corintios 13. Yo dejé lo que era de niño. Se reconoce que en algunas etapas siendo adulto tenía cosas de niño. O sea que el niño interior salía a flote. Y algunas son malas y otras quizás no tan malas. No, a veces son cosas muy buenas. Y a veces son cosas necesarias, de hecho. Y a veces cosas necesarias.
A ese niño en ocasiones voluntariamente hay que darle espacio, permitirle que salga. El jugar, el ser felices, el divertirse, hacer cosas de niño. De hecho, a veces nosotros observando a los niños podemos aprender de cómo nosotros dejar el niño interior salir a flote, cómo no dejar de sorprendernos, siempre estar a la expectativa, confiar en las personas, no juntarnos con gente que sea aburrida, entre otras. Sí, están dispuestos a juego todo el tiempo. Exactamente. Así que sí, en ocasiones, me gusta mucho tu pregunta, Fernán, y no es muy común, fíjate, que pensemos en eso. Ahora yo veo porque yo soy tan divertida a veces. Sí, dejar ¿De salir verdad? al niño. De hecho, Saliendo el niño, no sabía que era eso. hay personas que cuando brincan etapas, Ajá, que fue lo que le pasó a Michael Jackson. ajá. De hecho, recuerdo que cuando Michael Jackson murió, yo estaba dando una clase a nivel doctoral en la Universidad Interamericana. Hicimos el análisis de la vida de Michael Jackson en la clase. Y fue bien interesante para nosotros. Ajá. Michael Jackson, que brincó la infancia, porque él estaba en giras todo el tiempo Desde niñito. de la música, Sí. ¿verdad? Y la casa de Michael Jackson, actualmente, todo gira en torno a la niñez. Sí. Que hasta se llegó a pensar que él era un perpetrador sexual. Eso nunca se llegó a probar. Pero él mismo dijo públicamente que él le gustaba estar con los niños para jugar con ellos. Mira qué interesante. A nivel psicológico ya se sabe que lo que tú brinques en etapas, en algún otro momento de tu vida, tú lo vas a tratar de recuperar. En este caso, este alguna hombre manera. parecía como si el niño interior regía su vida, de hecho, ¿no? Sí. Eso era él la mayor parte del tiempo, y tanto así que sus seguidores, o sea, tiene muchos seguidores niños que se identificaban tremendamente con esa figura. Pero por otra parte estaba la inconformidad que tenía. Intentó Ajá. cambiarse el color, múltiples cirugías que abandonó su identidad por completo física. Ujú. Eso Hasta es lo parte- que salió en el proceso judicial de su muerte, Ajá. hacia el médico que lo atendía. Él tenía que consumir un cóctel de medicamentos para poderse quedar dormido. Exacto. Exacto. O sea, fíjense lo que decíamos hace unos minutos atrás, a lo que puede llevar cuando hay heridas, asuntos no resueltos, en autodestrucción. Y a la misma vez con una vida, profesional extraordinariamente exitosa, ¿verdad? Interesante también. Muy Bien funcional admirado. en su proyecto profesional siempre. Que podemos decir que lo tenía todo. Exacto. Lo tenía todo para poder ser feliz. Ajá. Pero por cuanto eso de la niñez no estaba resuelto, entonces el trabajar ese perdón, esa restauración, pasar la mano a ese niño interno es importante. Entonces traje una carta, a ver si en unos minutitos rapidito la podemos discutir, Ajá. que está publicado en mi segundo libro, El perfil psicológico de Jesús, hablando de cómo Jesús sana la niñez. De hecho, en el transcurso de nuestro amado Señor Jesús, transitando por la tierra, Él se encargó de la niñez. Cuando se suponía por aspectos religiosos, culturales e históricos, que las cosas que Jesús hizo hacia los niños Él no las hiciera. ¿No? Sí. Comprendiendo esto es que entonces nos hace más sentido la reacción de los discípulos cuando los niños se fueron a acercar a Jesús y le dijeron, no molesten al maestro. Era porque los niños no podían hacer eso hacia un rabí. Sin embargo, Él les dijo, déjenlos venir a mí. O sea que en la omnisciencia de Jesús se envía el mensaje, los niños son importantes y la niñez es importante. Y le impuso las manos y los bendijo. Y ese mismo Jesús está disponible para nosotros también, para imponer las manos sobre ese niño interno y poderlo sanar si el asunto no está resuelto. Traje un ejemplo de una carta, de un ejercicio de una mujer que escribe a su niña interna para sanar. Querida niña, mi chiquita, la mayor parte de mi vida he estado evadiendo que tú estás aquí.
Lo que comentábamos de que la niña interna está ahí para salir positivamente, como comenta Fernán, o para salir a demandar las cuestiones emocionales. Debe ser porque es muy duro enfrentar lo que has tenido que pasar. Sé que no ha sido fácil. Te enterré entre los debo, tengo, necesito, quiero, no debes y más. Perdóname porque no te he permitido hablarme y decirme lo que es importante para ti. De hecho, a veces otro ejercicio es tomar una foto de uno mismo cuando uno es niño y conectarse con esa foto y hablarle al niño y hasta tener una experiencia donde se cierren los ojos e imagines qué es lo que la niña y el niño interno te dice a ti. En este ejercicio en la oficina yo siempre le pregunto al paciente, ¿cómo el niño o la niña se siente? Cuando está en conexión con el niño y la niña, ¿cómo se siente? Porque en esa respuesta hay respuestas sobre el presente. Porque el niño está ahí. Uh-huh. Juntas vamos a caminar día a día y nos vamos a dar la oportunidad de equivocarnos sin condenarnos ni recriminarnos. Quiero que sepas que vales mucho y que confío en ti. Siempre también se guía a que se le den mensajes alentadores al niño o a la niña. Hasta si se tiene la foto colocada en algún lugar de la casa, cada vez que se vea la foto de la niña o del niño, darle las palabras alentadoras. Porque eso va hacia adentro también. Te admiro porque tu corazón es muy bueno y noble. En ti no hay malicia. Has sido muy valiente por todo lo que has vivido y sigues soñando con cosas maravillosas que te van a pasar. Nunca has perdido la esperanza. A veces también se puede hacer el compromiso de cuando me conecto. Si mi niño o mi niña me vieron el día de hoy. Si yo cuando era niña me vieron el día de hoy, esa niña se sentiría orgullosa de mí. ¿De quién te convertiste? A pesar de todo, pues reforzar eso, reforzarlo. Has sido muy valiente por todo lo que has vivido y sigues soñando con cosas maravillosas que te van a pasar. Trabajaremos juntas de ahora en adelante para ser felices. Vamos a reír y si por alguna razón tenemos que llorar, lloraremos juntas. Ahora somos libres y libres seguiremos el sendero esplendoroso que nos falta transitar en el camino de Jesús. Así como Jesús acercó a aquellos niños, hoy te toma en su regazo, en los brazos de Jesús, siempre estarás segura. Wow. Qué lindo. Sé que invitamos a toda persona que ha estado en contacto con nosotros y mira, comparte este programa, compártelo. Hay tanta gente que aún, mira, ni a nivel ministerial han alcanzado lo mejor de ellos para Dios por estos asuntos no resueltos. Vamos a escribir esas cartas y quiero que me compartas. Escríbenos a través de las redes sociales cuando escribas tu carta a tu niño interno de cómo te fue. Queremos saber. Qué tremendo tema, qué bonito. Sí. ¿Tú sabes que yo he practicado eso? Es maravilloso. Pero sin saberlo, lo hacía de pequeña, Liz, y de jovencita. Practicaba escribir cartas, ¿verdad? Soltando. Pero no sabía lo poderoso que es. Cada vez para mí es bien lindo escuchar a pacientes que son gente bella de Dios, ajá, que son todos, ajá, decirme técnicas que ellos han practicado. Yo les digo, mire, eso se llama así. Y a veces son nombres raros porque son apellidos. Sí. Y veo cómo el Señor se encargó, el Espíritu Santo, que es el que nos consuela, y Jesús, que es quien tiene el poder sanador, es quien revela cosas para nosotros sanarnos. Qué hermoso. Otros no tuvimos que ir a hacer un doctorado para aprenderlas. Y otros, el Espíritu Santo ha revelado para poder sanar. Así que practícalo, que ya tú vas a ver todos los beneficios que tiene. Y creo que el lunes que viene podemos seguir con técnicas y estrategias para sanar el alma, para vivir felices, tal y como es la voluntad de Dios. Excelente. Y los que quieren herramientas y quieran practicar escribir, ¿cómo te consiguen? Claro que sí, pueden comunicarse con nosotros al 787-396-8307, 396-8307, y recuerda buscar nuestros libros de sanidad interior. Vive libre, vive feliz, el perfil psicológico de Jesús
y el más reciente, lo que la pérdida no te puede quitar. Gracias, Liz. Lindo día. Muchas bendiciones. Bendiciones. 8:51 en Ruta Nueva Vida.